dando ánimo, mucho ánimo a los hermanos que están dispersos en diferentes lugares después de la persecución que hubo contra la iglesia. Usted sabe que la iglesia en Jerusalén es una mega iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Una iglesia de 8,000 es más o menos una mega iglesia. ¿Sí o no? Los amigos de la mega iglesia, ¿qué dicen? Era una mega iglesia. Pero por algo el Señor no aprobó la mega iglesia. Porque en la mega iglesia se estaba generando un desorden. Y era que habían unos que no querían trabajar, porque habían unos que estaban vendiendo sus propiedades y repartían entre todos, y quisieron construir la sociedad igualitaria. Algunos sueñan con ese modelo social. Y entonces el Señor dijo, no, estos se están comiendo hasta el patrimonio de la nación. Sí, se estaban comiendo el patrimonio de la nación. Es decir, todos se estaban volviendo pobres. Y así no funciona una sociedad. Así no funciona. Uno a veces quisiera, ¿verdad? Uno dice, ay, pero es que si los ricos repartieran. Pero es que los pobres que no estamos acostumbrados a administrar riqueza, nos volvemos locos y nos comemos todo. ¿Cierto? Hay gente que ya está comiéndose las primas de junio del año entrante. Hay hermanos que están en las agencias de viaje averiguando por los planes turísticos para pagarlos en 24 cuotas. Es decir, ya está comprometiendo 24 meses. Y no sabe si va a tener trabajo, si se va a enfermar dentro de 5 meses. Pero van y firman el compromiso. Ay, hermano, pero ¿cómo no? Si yo también tengo derecho. Entonces, allá en Jerusalén, la iglesia estaba generando un desorden social también. Estaba generando un desorden social. Porque entre 8,000 hay algunos que son desordenados. Imagínense si yo no he tenido congregaciones de más de 300 hermanos. La más grande que hasta ahora creo que ha sido esta. O Cincelejo Central. Bueno, más o menos así. Ya. Por ahí un hermano se me acercó y me dijo, hermano Jaime, estoy preocupado porque él tomaba la asistencia aquí y alcanzó a registrar 417 en un culto. En la escuela dominical no puedo, pues me dijo eso y parece que en algún momento habían 417. En algún culto por lo menos. Bueno. Y vamos a suponer que los habían. Yo no voy a discutir al respecto. Pero yo no los he visto juntos todavía. Pero he visto menos. Y en un poquito menos que viví, me he enterado y he observado a algunos desordenados. Usted se imagina en una congregación de 8,000, ¿cuántos desordenados había? Porque claro, a nosotros nos gusta la parte del libro de los Hechos de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Todos, hasta Ananías y Zafira fueron llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver si fueron obedientes al Espíritu Santo. Porque a veces a nosotros nos gusta más la llenura que la obediencia. Y entonces Dios los había mandado a evangelizar el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén. Y cuando vieron que el negocio de Jerusalén era próspero, dijeron, aquí nos quedamos. Porque aquí los pobres nos mantienen los ricos. Los ricos ofrendan, venden sus casas
Y entonces los pobres no, sabroso, rico. Y el Señor les dijo, no, yo no los llamé a ustedes para que se comieran la riqueza de los ricos. Yo los llamé, güey, para que evangelizaran el mundo. Y no querían salir a evangelizar el mundo. Dijo, pues si no salen a las buenas, me tocó a las malas. Y entonces el Señor al principio dice que ellos tenían el favor del pueblo. ¿Sí o no? Usted mira los primeros capítulos de los Hechos y habían señales y habían prodigios, tenían todas las cosas en común, tenían el favor del pueblo, dice la Escritura, ¿verdad? Ese es 2:43, 2:40 y algo. ¿Ah? Era, mejor dicho, todo el mundo contento en la iglesia, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ah? Estaba la gente contenta por la señal, los prodigios. Ya. 2:47. El 43, sí, ahí comienza. Y el 47 ya lo describe de manera más amplia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Oiga, ¿quién quiere estar en una congregación así? Rico, ¿verdad? Los vecinos contentos con uno, el pueblo entero contento con uno, la gente feliz con uno. Pero el problema de la comodidad es que se nos olvida la responsabilidad. El Señor les había dicho, ustedes me van a ser testigos. Y les había dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero se quedaron ahí. Qué rico quedarse. Ya. Y todo cambió ya en el capítulo 7, capítulo 6. Capítulo 6 ya empezaron las molestias en la iglesia, porque los hermanos griegos empezaron a pelear con los hermanos hebreos. Ya la iglesia empezó a dividirse. Y la primera división se dio por el estómago, porque los asuntos estomacales sí que dividen a la gente. Esos dividen. Ya. Hay algunos analistas del mundo social, del desarrollo social de la humanidad. Y a uno de esos analistas le preguntaron, bueno, pero ¿por qué en Colombia, con tantos años que tienen allá de una guerra infructuosa, ¿por qué no ha habido una revolución? Si ya llevan años, esta es la revolución, es decir, la guerra interna más larga de cualquier país, ahí llevamos el récord nosotros. ¿Y por qué no ha habido una revolución allá? Y este analista dijo de manera sencilla, porque tiene comida. Y mientras una sociedad tenga comida, no organiza revolución. Y la verdad, siendo sinceros, es que uno aquí en Colombia se da cuenta que aquí sí hay comida. ¿Sí o no? Oiga, cierto, es el mejor vividero, dice el hermano. Uno va a la plaza de mercado y preferimos botar los alimentos para no bajar el precio.
Lo preferimos votar. Eso es como duro, ¿cierto? Decirlo, pero es que tenemos un modelo económico que aquí los especialistas en economía, como el hermano Sebastián y el hermano Carlos Daniel, que ellos son estudiosos de esos temas, este se llama economía de mercado, es decir, donde rige la ley de la oferta y la demanda. Y entonces los especialistas dicen, allá habrá esa guerra ahí y nunca se acabará si es caso, pero tampoco habrá una revolución, porque mientras la gente tenga la barriga llena, difícilmente va a salir a protestar contra alguien. Difícil. Y mientras tenga alimento para los hijos, difícil. Nosotros tenemos el testimonio de los países vecinos nuestros, donde la gente sale a protestar y lo primero a lo que hacen referencia es que no consiguen alimento. Y hasta algunos mostraban el dinero y decían, mire, aquí está el dinero para comprar el alimento y no hay alimento. Bueno, la iglesia nuestra, esta, la Pentecostal Unida de Jerusalén, se llamaba así, Iglesia Pentecostal Unida de Jerusalén, allá donde estaban nuestros hermanos. Los primeros problemas que tuvieron fue por la comida. Escúchame bien, la comida. Porque tenían muchas viudas. Entonces tenían unas viudas que eran hebreas y otras viudas que eran cristianas pentecostales, pero que eran griegas. Y entonces las griegas empezaron a quejarse de que a las hebreas les daban más que a ellas. Y ya se estaba formando una pelea. Y vinieron donde los apóstoles, hermanos, tenemos un problema. Que aquellas se están quejando de que a ellas les dan menos que a esto. Para las dos eran regalados, para todos. A la una le regalaban y a la otra le regalaban. Pero como los seres humanos somos así, a uno le enseñan desde niño y que alégrense con lo que le regalan. Pero si uno ve que a otros le regalan más que a uno, siempre la alegría no es tan real. ¿Sí es cierto? Entonces en la iglesia ya la abundancia lo llevó a la pelea. Y dijo el Señor, yo no los mandé a repartir mercado. Yo los mandé a evangelizar. Pero claro, es que es rico hacer el círculo y decir, ay, aquí ya con 8,000, ¿para qué más? Ya esta iglesia es grande. Y entonces dijo el Señor, bueno, se acabó. Vamos a permitir que sean perseguidos. Es decir, que en vez de tener el favor del pueblo, van a tener al pueblo en contra. Y los hermanos se fueron a diferentes lugares. Uno de esos lugares, aquí la Biblia lo dice. Mire, versículo 1, primera de Pedro. ¿Ah? Mire para dónde cogieron, vean. Ahí está. En el punto se ubicaron unos, otros en Galacia, otros en Capadocia, otros en Asia y Bitinia. Es decir, se fueron para otros pueblos. Pero mantenían la fe. Y había que alimentarles esa fe con la enseñanza doctrinal. Entonces el Espíritu Santo guía al apóstol Pedro para que le escriba a estos hermanos que están en esas condiciones. Ahora los bendecidos ahora son perseguidos.
Vea, si usted algún día se detiene a leer bien lo que fue la dispersión, ya, usted va a darse cuenta que de pronto usted anhela, ay, ¿cuándo volveremos a tener una iglesia como la de los Hechos? Hermanos, las iglesias como la de los Hechos de los Apóstoles, esa iglesia de Jerusalén primitiva, si la volvemos a tener, entonces preparémonos para ser perseguidos. ¿Ya? Preparémonos para eso, para ser perseguidos. Ya a nosotros nos llegó el Evangelio después de muchos años, gracias a esa dispersión, para que cumplieran la misión. Gloria a Dios. Y entonces hemos venido observando cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ordena a la iglesia acerca de cómo vivir la vida cristiana en un escenario donde la mayoría no son cristianos. Porque es fácil ser cristiano entre cristianos, ¿cierto? Así es fácil aquí en el templo, oiga, con esta cara de santos que tenemos nosotros aquí. Mejor dicho, pues todos aquí, todos aquí. Todos, yo estaba observando cómo cantamos al Señor, cómo adoramos al Señor y todos somos santos aquí. Y entonces el apóstol le dice, no, vivir en santidad entre los hermanos, como que es fácil. Pero vamos a ver cómo vivimos donde no somos mayoría. ¿Cierto? Donde no somos mayoría. Unos hermanos que han ido al campo misionero, de verdad misionero, donde la iglesia pentecostal es pequeñita, así. Y se reúnen unos 6, 7, 10. Y entonces ellos cuando vienen por aquí nos dicen, hermano, ámense. Hermanos, no menosprecien a ninguno, no rechacen a ninguno, así no tengan las costumbres que a usted le agrada, pero con el hecho de estar aquí, abrácelo y dígale Dios le bendiga. Y ellos no nos dicen, porque aquí, hermanos, reunir 100. Ay, si nosotros hasta nos quejamos aquí cuando tenemos 100. Sí, pero que yo siquiera pueda reunir 10. Y cuando ya no somos mayoría, entonces pensamos diferente. El apóstol entonces, enseñando a la iglesia en estos lugares que ya observamos, les da las indicaciones acerca de la práctica de la vida cristiana. ¿Ya? Y entonces le dice, estábamos mirando en el capítulo 2, el verso 12, le estaba diciendo en el capítulo 2, versículo 12, le estaba enseñando el apóstol manteniendo esa vida cristiana. Y le dice, véalo, mire cómo le habla ahí. Sí está el capítulo 2 y el verso 12. Perdónennos la demora un poquito. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque ya ellos estaban viviendo en un mundo que no era un mundo judío, no era un mundo hebreo, era un mundo gentil. ¿Cierto? Recordemos, hermanos, que la Biblia
está escrita para hablar a tres grandes grupos. ¿Cuáles fueron? Lo que hablábamos en la clase de liderazgo y predicadores. Está en Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Acuérdeme usted que es mi ayudante allá abajo. 11:35, 10:35, es 10:32. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Quiénes son los grupos? Los judíos, los gentiles y la iglesia. Eso está usted lo tenía por ahí resaltado en su Biblia, hermano Vallejo. Vallejo trajo otra Biblia hoy, hermano Vallejo. La Biblia de estudio de los martes, ¿dónde la dejó? Es que él me ayuda los martes, pero es que, hermano Vallejo, bueno, perdonémoslo todo, yo lo perdono. Dice claramente, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. ¿Ese es el versículo local? 10:33 de Primera Corintios 10:33. Véalo, ay hermana. Ey, ¿qué pasó? 32. Oh, gracias. No seáis tropiezo. Aquí están los tres grupos grandes a los que se refiere la Escritura o los que enmarca la Biblia. Son judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios. La iglesia comenzó entre los judíos. Ahí comenzó en Jerusalén. Usaban el templo que había construido Salomón, lo usaban para hacer los cultos. Y los cultos se parecían mucho a los rituales hebreos. Tenían esa misma, un parecido. Y por eso se ganaban el favor del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo judío. Pero cuando ya le dijeron a los judíos, no, es que nosotros no somos ya judíos. Ya no guardamos ley. Nosotros ahora somos cristianos. Entonces ya el pueblo dijo, uy, no, ya no estamos a favor de ellos. Perdieron el favor del pueblo y se ganaron la persecución del pueblo. Y cuando se ganan la persecución del pueblo, cambian de lugar. Salen de los judíos y entran ¿a qué? A los gentiles. Y ahora es más difícil el asunto. Porque los gentiles tenían costumbres muy diversas. Es decir, no tenían una costumbre religiosa específica. Aceptaban todos los pensamientos, los diferentes corrientes de pensamiento religioso, filosófico, eran aceptadas por los gentiles. Y el apóstol entonces le escribe a la iglesia y le dice, aunque esté entre gentiles, a la iglesia de Dios le escribe, la iglesia no es un pueblo que tiene una nacionalidad terrenal. La iglesia no es un pueblo que tiene unas características culturales de cierta región. La iglesia se caracteriza por ser obediente a los mandamientos de Dios. Y estén donde estén. Y entonces volvemos allá a Pedro, la que teníamos, el capítulo 12, el capítulo 2, verso 12, le dice, hermanos, ustedes son la iglesia, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Porque ustedes le van a testificar a los gentiles. Y el testimonio que van a observar de ustedes no es solo el discurso. Porque hay gente que se sabe mucho el discurso cristiano, pero la manera de vivir. ¿Ah?
Hizo tanto eco esto de la manera de vivir que aparecieron frases muy interesantes en el tiempo en que la iglesia sale a evangelizar a los gentiles. Y entonces aparecen unas frases como aquellas que tus labios, que tus oídos oigan lo que tus labios hablan. Porque les fascinaba advertirles acerca de vicios a los gentiles, pero se les olvidaba la responsabilidad de la buena manera de vivir. Y es ahí precisamente en donde quiero centrar la enseñanza de esta hora. Y entonces el apóstol les explica en qué consiste la manera de vivir. Verso 13. Verso 13. Entre tanto estamos en este mundo, en esta tierra, ¿cómo vamos a vivir? Nos tenemos que someter a las instituciones que hay en esta tierra. Someteos a toda ¿qué? A toda institución humana. Es decir, usted no crea que porque es que yo tengo ciudadanía celestial, entonces a mí cuando me piden la cédula, una autoridad civil, yo no puedo salirle con que no, es que yo soy ciudadano del cielo. Qué pena con usted, es que yo soy ciudadano del cielo y a mí no me venga usted con cuentos porque nuestro reino no es de este mundo. Y no, porque empiezan a murmurar de nosotros y empiezan a decir que somos malhechores. Ya. Hay un lenguaje que se ha hecho muy recurrente entre los avivatos que quieren aprovecharse de la ignorancia de otros. ¿Sabe cuál es el lenguaje? Hermano, gánate la bendición de regalarme almuerzo. Hermano, gánate la bendición de darme para el transporte. Hermano, gánate la bendición. A mí cuando me dicen eso, no, gánatela tú mismo. ¿Para qué me la voy a ganar yo? Mejor gánatela tú. Pero ¿alguno de ustedes ha escuchado esa expresión? ¿Ah? ¿Nunca la he escuchado? Ah, bueno, entonces, gloria a Dios. Pero a mí sí me ha tocado escucharla bastante. La Escritura establece que en el lugar donde estuviesen ellos, habían unas autoridades civiles que regulaban el orden social, el orden civil. Y que nosotros como iglesia estamos en la responsabilidad, somos llamados a ser responsables en la sujeción a lo que dispongan las autoridades civiles, siempre y cuando éstas no atenten contra nuestra fe. ¿Cierto? Nosotros conocemos casos como el caso de Daniel. Daniel era apreciado en el reino, ¿sí o no? Pero algunos que le tenían envidia le decían, claro, mira rey, él no te obedece. Y lo llamaron, Daniel, ¿qué pasa? ¿Verdad que usted no obedece? Y no, yo todo lo que usted diga, rey, estoy dispuesto para obedecer. Y entonces el rey dijo, ¿cómo así? Él dice que sí obedece. Y dice, no, él no te obedece. Si no promulga una ley que diga que hay que orarte a ti, para que veas que no te obedece. Y entonces él promulgó un edicto. Hay que rendirle culto al rey. Y Daniel dijo, no. Ya esto se sale del orden civil. Esto entra en el orden de la fe. Y allá sí no me tuerzo yo.
¿Cierto? Y el hombre dijo, no adoro a hombre alguno, porque el único digno de adoración es Dios. Ah, pero es que hay un edicto y el que no adore es reprendido, es castigado. Hagan lo que quieran. Pero yo mi fe no la cambio por ninguna disposición de hombre. Indica entonces esto que nosotros lo que tenemos que tener bien claro es acerca del ordenamiento civil en donde nos movemos nosotros, qué cosas atentan contra nuestra fe. Porque si hay algo que atenta contra la fe, si hay algo que impide el desarrollo de mi actividad religiosa en el sentido de ofrecer sacrificio a Dios tal como lo enseña la palabra, ahí yo no estoy obligado a sujetarme a autoridad civil. En esa parte no, pero en la parte de los impuestos, en la parte de la legislación educativa, en la parte de la legislación laboral que nos rige a nosotros, en la parte de la legislación civil que nos rige a nosotros, en el ordenamiento de las ciudades que también están determinadas para el bien social, nosotros debemos dar ejemplo y estamos llamados a ser ejemplo. ¿Sí o no? Amén. Dígalo. Dígalo. Ya. Hacer ejemplo. Porque si no van a murmurar y nos van a decir malhechores. Este quiere sacar provecho de su creencia religiosa para desobedecer las disposiciones civiles. Lo que yo le decía a unos hermanos que a veces querían hacer, hermanos, adoremos a Dios, porque hay unos que tienen Dios sordo. El Dios de ellos es sordo, no es el mismo que yo tengo. Y entonces creen que entre más bulla se hace, el Dios sordo de ellos, entonces sí los escuchan. Hermano, esta alabanza no pasó de este techo. Y yo, ¿para qué necesito que pase del techo si Dios está aquí adentro? ¿O es que el Dios suyo está allá afuera del techo? ¿Pero usted alguna vez ha oído a esos cristianos que el Dios de ellos es sordo? ¡Pero griten! Y hay unas disposiciones que dicen, los señores que están en sus residencias tienen derecho a intimidad dentro de que nadie se meta en la casa de ellos. Es que no nos podemos meter allá si no nos abren la puerta. Pero vamos a meternos a la fuerza. Hermano, ¿y entonces cómo van a oír? Por el testimonio nuestro. Porque nuestro testimonio dice más que nuestros gritos. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Dele gloria a Dios. Hermano, que el testimonio de cada uno de nosotros sea lo que anuncie a quien tenemos en nuestro corazón. De eso dice la Escritura. Pero las otras disposiciones, que nos oigan que estamos alabando a Dios. Yo a veces le digo, uy, así hacían los que adoraban a Baal. ¿Cuál culto fue más bulloso? ¿El de los profetas de Baal o el de Elías? ¿Cuál? El de los profetas de Baal, eran como bullosos ellos, ¿verdad? Cierto, como bullosos. Eran como que, bueno, no nos dicen qué instrumentos tenían. Yo creo que de ahí fue que sacaron la batería.
Seguro debían tener bate. Y los adoradores del becerro, ¿sí se acuerdan de ese culto de los adoradores del becerro? Que Moisés estaba lejos y venía Moisés con Josué y Josué le dijo, ¿cómo fue que le dijo Josué? Allá hay fiesta. Y yo, pero eso no es para Dios. Eso no es para Dios. Ese desorden no es para Dios. Porque a Dios no le gusta el desorden. Bueno, por ahí hay algunos que están en el pueblo pero adoran el becerro. Algunos son así. Entonces el apóstol, enseñando a la iglesia a vivir entre los gentiles, escúcheme bien, porque es que de eso se trata, hermanos. Esta partecita es interesante. Se trata de cómo impactar a los gentiles, ya no a los judíos. Los judíos, ¿qué necesitaban? Señales. Por eso se maravillaban por los prodigios, por las señales. Y ay, hermano, pidamos señales para que la gente se convierta. Eso no convierte a la gente. Esos fueron los judíos los que necesitaban señales, ¿verdad? Porque ¿qué buscaban los judíos? Dijo el Señor. Señales. Entonces, ¿qué les dieron? Lo que ellos buscaban, señales, pero ya llegó el día que ya no hay más señales, ya aquí. Porque ya ustedes se ganaron, ya ustedes los que se convirtieron van a testificar. Seguirán otras señales y hoy, si nosotros hoy le damos lugar a que cada uno testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, del milagro que ha recibido, de la sanidad que ha recibido. Seguro que muchos testificaríamos. Levanten la mano los que han recibido un milagro de parte de Dios. Mire, vea. Milagros. Milagros. ¿Cómo es que se llama su niño, hermana? Sebastián. Díganos, ¿fue un milagro o no fue un milagro? ¿Qué dijo el médico? Oiga, un accidente con un trauma cráneoencefálico severo. Y la hermana cuando me llamó, yo la llamé, hermana. Me dijo, no, hermano, yo tengo confianza en Dios. Yo le dije, hermana, vamos a orar por Sebastián. Sebastián es. Y aquí oramos por Sebastián. Y allá el médico le decía, ya es señora, esto ya, esperen la noticia más grave. Y después que le dijeron, ¿cómo? Y usted habla, y usted se mueve, y usted camina, y usted se sienta en la cama, ¿y esto qué pasó aquí? Científicamente no sabemos, pero los que sabemos que tenemos un Dios que opera milagros, damos gloria a Dios. ¿Cierto? Ahí está. Pero como nosotros no seguimos señales, aunque todavía se siguen dando muestras de que Dios es poderoso para obrar de manera milagrosa. Sin embargo, la responsabilidad de la iglesia entre los gentiles no es la de hacer señales, sino la de dar buen testimonio. Se da cuenta que con las señales aplaudimos y con el buen testimonio nos vamos pensando. ¿Cierto? ¿Cierto? Nos quedamos pensando. Porque es que los gentiles observan más nuestro testimonio que las señales. Ellos están observando nuestro testimonio. Si usted, vea, se desordena y se sale del orden que la sociedad tiene,
Entonces no testifique. Ah. Y a veces le atribuimos a Dios la tramposería que hacemos nosotros. Sí, yo un día fui a visitar a una hermana que estaba hospitalizada y yo sabía que ella no tenía protección del sistema de seguridad social. Ay, hermano, pero gracias a Dios, ¿sabe lo que hice? Me contó y quería que yo ni oré por ella, yo me fui. Yo, bueno, hermana, Dios la bendiga, que esté muy bien y tal. Ay, hermano, y usted la visitó y no oró por ella. Y yo, pero porque voy a orar por una hermana que está dando mal testimonio, hospitalizada y un problema para entrar al hospital. Yo llegué y dije el nombre de ella. No, señor, ella no está aquí. Yo, sí, ella debe estar aquí si se llama la señora tal. Aquí no aparece en el registro. Llamé a la hija. Sí, hermano, pero es que ella no... Ah, no, hermano. Lo que pasa es que como ella no tiene carnet, le dijo a una compañera de trabajo que le prestara el carnet. Bueno, ustedes se ríen, eso a mí no me da risa, me da tristeza. Y entonces, ¿cómo aparece? Me dio otro nombre. Y yo, señor, perdón, es tal persona. Ah, sí, aquí está. Y yo cuando entré, hermana, ¿y usted por qué aparece con otro nombre? Ay, hermano, lo que pasa, gracias a Dios. Ay, Dios hizo un milagro. Que es que yo no tenía, hermano, yo no he pagado el seguridad social y yo estoy desafiliada y no sé qué. Pero una amiga me prestó el carnet de ella y la cédula y yo vine con la cédula y el carnet. Y mire, y aquí estoy, y cómo me están atendiendo de bien. Ay, es que mi Dios es tan bueno. Y yo le pregunté, y ahora para testificarle a la amiga, ¿usted cree que esa amiga se va a convertir y le va a creer al testimonio de ella? Dígame así, si usted fuera la que prestó el carnet, y esa señora, y usted en vez de ser cristiana fuera la inconversa, y usted para ayudar a la cristiana le ayuda a hacer tramposería, como se llama en el término social. Y después la tramposa le dice a usted, hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios, hay que vivir en santidad, hay que agradar al Señor. Señora, no use pantalón. Señora, y usted se pinta las uñas. Señora, y usted se corta el cabello. Y la otra dice, señora, y usted es una fraudulenta. Yo le estoy contando la vida entre los gentiles. Y le estoy contando de un caso, pero conozco otros. Y qué interesante saber vivir entre los gentiles. Y entonces le dice, no, los gentiles tienen un modelo institucional. Y nos corresponde someternos a ese modelo entre tanto que estemos en esta tierra. ¿Ah? Porque la ley es puesta. Entonces nos vamos allá a Hebreos capítulo 13, ¿verdad? No, Romanos, esa es la parte que siempre nos... ¿ah? Romanos 13, 1 al 4. ¿Cómo dice ahí? Mira, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, no al malo. No temer la autoridad, haz lo bueno, tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lo malo. Oiga, ¿sabe qué fue lo terrible de esa situación? Yo le comento de aquella hermanola, como dicen algunos, hermanola. Esa no es hermana, esa es hermanola. Bueno, vamos. Llámela como usted quiera. ¿Sabe qué fue lo terrible? Lo terrible fue que la incapacitaron por varios meses. Y llegó la orden de incapacidad a la empresa donde trabajaba la otra señora. Y después la otra joven quedó embarazada y le dijeron, pero es que usted no, en el historial clínico aparece una cirugía en la que usted no puede quedar embarazada. Y usted la vamos a demandar. ¿Usted qué hizo? Y entonces después tenía el coraje la hermana. Ay, hermano, pido oración porque estoy metida en un lío. Ay, yo qué, pero ¿cómo oro yo ahí? Dígame. ¿Cómo oro? Porque es que uno cree que el fraude no acarrea nada. No, ya yo cometí el fraude y nadie se dio cuenta. Y claro, las autoridades ya, uy hermano, no, eso no se dieron cuenta. Pero como no podían borrar de la historia clínica la cirugía, y entonces aparece la otra operada de cosas que no la operaron. Qué terrible. ¿Sabe cuál fue la solución que ella encontró? Se descarrió. Sí, se descarrió. Porque entonces que no tenía el apoyo de nosotros. Yo no, al fin y al cabo, no sé en qué terminó y no quiero ni saber en qué terminó eso. Hermanos, dice la Escritura aquí de manera clara que ellos están puestos, las autoridades están puestos para nuestro bien, porque es servidor de Dios para tu bien. La legislación busca el bien vivir, el bienestar. Eso busca. Y a mí me enseñaron, vea, los derechos suyos terminan donde comienzan los derechos del otro. Pero hay unos derechos que se combinan y entonces eso lo determina un juez. Pero nosotros no podemos entonces por el hecho de decir es que somos la iglesia, nosotros estamos llamados a violar la ley, estamos llamados a andar en desorden, todo lo contrario. Mire, la mejor señal que le podemos brindar al mundo gentil es nuestro comportamiento cristiano en medio de ellos. Usted le puede hablar a una persona del milagro pero si mira su conducta, eso no sirve de nada. En el mundo gentil lo que más testifica de la grandeza de Dios es que nosotros vivimos diferentes a ellos. Ellos participan en el fraude, nosotros no participamos en el fraude. ¿Eh? A mí también me han detenido en momentos en que para esta época las autoridades de tránsito, ellos están haciendo su labor. Unos lo hacen bien, otros lo hacen con interés propio y me he encontrado con los que tienen sus propios intereses. Sus documentos tengan, licencia tengan, tengan. Y empiezan a buscar el tamaño de las llantas
Si el carro sí tiene el color que es, sí, no sé qué. Hasta que buscan algo y vi algo. Bueno, pero entonces hay que colaborar, Señor. Usted sabe. Yo un día le dije a uno que estaba con ganas de insinuarme que el comparendo valía mucho. Y dije, no, señor, haga el comparendo. Pero, señor, ese comparendo vale 30 salarios mínimos legales diarios. Esos son más de 600,000. Si cometí una infracción y el castigo que merezco por la infracción es ese, anótelo ahí que yo pagaré la infracción. Pero es que aquí te va a salir por menos. Si lo paga aquí directamente vale menos. Y yo no tengo. Pero es que usted no me va a dar un recibo de pago del comparendo. ¿Y usted de verdad se va a dejar llevar? Señor, usted está aquí para que haya orden. Y después que llegaron otros, ¿sabe lo que dije? Aquí el único que ha reconocido que cometió una infracción fue usted. Y yo le dije, claro que usted tiene autoridad para castigarme o para perdonarme también. Utilícenla en la dirección que usted la va a quiera usar. Y me dijo, la voy a utilizar para perdonarlo. Porque el único que reconoce que cometió, yo iba con mi esposa, ¿recuerden? El único que reconoce que cometió una infracción es usted. Los demás dicen que no. Entonces ahora yo me quedo con los demás. Siga, Señor. Otras veces sí me ha tocado pagar. Y como tengo hijos afiebrados con carro, cuando me visita, me deja el recuerdo de unas fotos que me toca arreglar allá en Premium Plaza. Porque aquí le toman fotos a uno y por tomarle una fotico en la foto Japón, esas valen 12,000 y le entregan a uno, ¿cuántas fotos? Como 30 fotos. Y allá en Premium Plaza, una sola fotico vale 300,000. Y si uno hace 2 horas de seminario de seguridad vial, le rebajan ahí un poquito. Bueno, gracias a Dios por eso. Ya yo tengo el diploma, ya he hecho los cursos de eso. Ya. Pero yo lo que quiero decirle es que nuestro testimonio entre los gentiles impacta más que las señales. Entonces a los gentiles no los convenza tanto con las señales, porque eso era para los judíos. A los gentiles, ¿con qué lo impactamos? Con nuestra manera de vivir. Usted puede, ay, que yo tengo un Dios que cura cáncer. Pero si usted es alguien que presta plata y no paga, dice, bueno, señora, quédese con su Dios, tranquila. Señor, me parece interesante que su Dios cure cáncer. Está bien. Eso no me dice nada. Yo eso lo he oído muchas veces. Por la televisión, por la radio, por el internet, por los libros, por todo eso. Otro más. No, pero es que el mío levanta muertos. Otro más. Pero cuando ven nuestra conducta, entonces sí van a preguntar, oiga, ¿y esta persona por qué es diferente? Este empleado, ¿por qué es responsable? Este estudiante, ¿por qué no se copia en el examen? ¿Ah? Es que todos se copian. Yo un día discutí con aquí entre comillas, aquí entre nosotros, Julito, con un director académico del Instituto Bíblico. Porque yo no cuidaba, yo era profesor y yo no cuidaba cuando hacían examen. Cuando hacía examen, yo entregaba el examen, bueno, listo, a tal hora vengo por el examen. Oiga, hermano, ¿y usted no está cuidando? ¿Cómo así? Y yo le estoy enseñando aquí a unos inconversos o a unos cristianos. No, pero es que si usted no los cuida, se copian. Y yo, no, entonces, hermanos, botémoslos a todos de aquí porque ni uno sirve.
Oye, así me pasó. Claro que esto aquí entre nosotros, que no salga entre nosotros y los 5.800 que nos sintonizan por internet, de ahí no sale. Pero qué tristeza que nuestra manera de vivir entre los gentiles, que es la que debe testificar. Y quiere que le diga una cosa, no con el ánimo, porque una manera de vivir interna son nuestras costumbres de vestimenta, las costumbres, pero el mundo no está mirando eso. El mundo está mirando es la conducta personal, más que el vestido, más que eso, mira la conducta personal. O sea, entre nosotros nos calificamos, ¿verdad? Por la manera de vestir, la manera de peinarse, la manera de ¿qué? De arreglarse. Nosotros aquí, si yo de pronto predico sin corbata, algunos me acusan, el hermano no va bien presentado, porque a esto le llamamos presentación personal entre nosotros. ¿Ya? Aunque allá en La Picota yo vi a unos señores que tienen vestidos más finos que este y corbatas más finas que esta, y están presos porque son ladrones. ¿Ya? Entonces a ellos, ¿por qué los metieron presos? Por la manera de vestir. No. Entonces yo lo que quiero invitarle en el nombre del Señor, porque a veces nosotros pensamos que el testimonio para los gentiles es las costumbres nuestras, que son buenas. Gracias a Dios por las buenas costumbres que tenemos. Pero el testimonio para ellos es la manera como vivimos en familia, como vivimos en el vecindario, como vivimos en la empresa, como vivimos en la universidad, en el colegio, como vivimos en la casa, como vivimos en el barrio, como vivimos en la calle. Ellos eso sí lo están observando de nosotros. Escúcheme bien, la manera como nos expresamos, cómo los tratamos, los saludamos, cómo nos relacionamos con ellos, cómo negociamos con ellos. Por eso es que más adelante, en el capítulo, volvemos al capítulo que estábamos estudiando de Pedro. Ahí dice entonces, mire, vean, manteniendo vuestra manera. Ya en los versos que siguen, entonces siguen diciendo, ahí, mire, ahí los versos 13 en adelante, ahí sigue diciendo, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a gobernantes que están, o a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que bien hacen. ¿Qué más sigue diciendo? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay gente que se me acerca, ay hermano, yo quiero que usted hable con fulanito que está hablando mal de mí. Y yo le digo, ¿usted quiere callarlo? Y a veces le pregunto, pero lo mal que están diciendo, ¿es verdad o es mentira? Porque si es comentario de hombres insensatos, ¿cómo le callamos la boca? Ahí dice que haciendo bien, hagáis ¿qué? Callar. Hagáis callar. Yo, para la gloria de Dios, digo, a mí, en diferentes lugares donde el Señor me ha permitido trabajar, oiga, la gente que no es de la iglesia ha solicitado a las autoridades de la iglesia que no me trasladen. Han llegado donde mí, pastor, no aceptamos que usted se vaya de este pueblo.
nosotros como comunidad no aceptamos que se vaya del pueblo. Porque usted ha sido un hombre que ha dado testimonio de que lo que predica no es un cuento. Lo que predica no son palabrerías. Usted nos ha demostrado. Y han llegado donde la hermana Vivian también. No queremos que se vayan. La gente de afuera. A veces hasta algunos hermanos sí nos organizaban la despedida con unas ganas de que nos fuéramos rápido. Yo por eso cuando a mí me organizan despedida digo, estos quieren que yo me vaya. Porque una despedida es para que... ¿A quién despide uno? Al que uno quiere que se vaya. ¿Sí o no? O sea que ustedes se pueden organizar despedida y es porque quieren que yo me vaya. Así que el día que yo me vaya no me hagan despedida. Me la hacen unos días antes. Eso es terrible. Pero no, yo le digo eso. Entonces el apóstol dice eso, mire, y dice entonces, para los que viven en el mundo laboral, déjame ahí lo que sigue, por lo que sigue, ya todo lo que sigue, pero no como teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces hay adolescentes, escúchenme bien. Es que tenemos un Dios que nos guarda. Y andan por ahí a las 10 de la noche haciendo bobadas. Y uno dice, oiga, pero... Y me llaman los padres de familia, hermano, allá en la iglesia, que organizan los eventos y el muchacho me está llegando a las 11. Y yo, no, hermano, a las 11 no hay ninguna actividad. Dígame una cosa, ¿qué piensa usted de unos jóvenes que andan en la calle a las 10 de la noche? ¿Usted piensa bien de ellos? Uno no piensa bien de ellos. Estos andan buscando vicio, o estos andan buscando por ahí problemas, o andan buscando quitarle lo ajeno a alguien. Eso es lo que yo pienso, porque yo también vivo en este mundo. Entonces usted tiene que tener una conducta que glorifique a Dios. ¿Ya? Vida de vagancia. La vagancia que va y la vagancia que viene. Malos estudiantes. Eso glorifica a Dios. Un mal estudiante, eso es un buen testimonio. Para nada. Hermanos, entonces, malos trabajadores. Llegan tarde, no cumplen las órdenes, se creen los dueños de la empresa, critican al dueño de la empresa. Claro, y uno aquí, mire, enriqueciendo al otro. Entonces salte de ese trabajo. Si ese trabajo no te hace feliz, búscate otro. Ya, enriquécete a ti mismo, entonces búscate una manera de trabajar para ti. Todas esas cosas que tienen que ver con esa vida que la gente observa de nosotros, tenemos que saber vivirla. Y eso fue lo que el apóstol le enseñó a la iglesia cuando iba a dar testimonio entre los gentiles. Porque los judíos se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahora, ¿cómo se añaden a la iglesia los que han de ser salvos? Al mirar nuestro testimonio. Yo les invito en el nombre del Señor. Ahorita hay ensayo del coro de maestro, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. ¿Cuántos están contentos por la palabra que el Señor nos da? Y damos gracias a Dios. Aleluya. Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos indica la manera en que debemos vivir nosotros en este mundo. Tú nos das las instrucciones precisas y nos enseñas. Tú eres bueno, Padre Celestial, bendito eres. Ayúdanos, Señor,
a guardar tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a considerar con toda responsabilidad cuál debe ser la conducta que debemos guardar en el mundo en el cual estamos testificando de tu grandeza y de tu poder. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti cada día. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén.